tots i a totes. Comencem un acte més. Avui la veritat és que estem molt a prop del que és l'aniversari, el centenari de la Revolució d'Octubre, molt prop en les dates. Farà 100 anys que el poble de Rússia es va prendre el poder en les seues mans, fart de que els governants es clavaren en guerres que no tenien res que veure en ells, farts de passar misèria i passar fam en un poble on els rics seguien en la seva opulència i en la seva vivint a costa seva, van prendre el poder en les seues mans i van construir aquella societat que diem sense classes i sense opressió de l'home per l'home. Fa 100 anys. No va ser un procés d'un dia. Jo sé que ens agrada celebrar-lo. A més, la discussió a voltes quan ens juntem per fer alguna cosa és si va ser el 7 o va ser l'11, com si la data fora important. És un procés que va tenir d'acumulació de forces de molts anys. Jo no sé si l'inici estaria en 1904, 1905, 1903, l'inici del procés d'acumulació de forces, on un grup de xicotet, de centenars, no de milions, un grup de centenars de persones es va organitzar, els bolxevics es van organitzar per a tombar el poder burguès i construir un estat on no hi haguera diferències per classe social. Les diferències foren només individuals de cadascú de pensament, que pogueren pensar el que volgueren, que ens donava la gana, però no per la pertinència a una classe social o altra, fórem maltractats. Avui, en 2017, no sé si podem dir que estem en situacions similars. La veritat és que els nostres governants continuen prenent mesures en les que no pensen en nosaltres. Un terç, al País Valencià, un terç dels nostres companys del barri, dels nostres veïns, viuen en la pobresa. Un terç, el 30,9%. Viuen en la pobresa al País Valencià. I l'atur només és d'un 16%. És a dir, que l'estat capitalista ha aconseguit una cosa que no teníem abans, i era que els treballadors, un pot treballar a temps complet i ser pobre. És a dir, avui en dia està augmentant la pobresa a pesar de que, en teoria, l'atur va baixant, que havia anys menys aturats, però que havia anys més pobres. I l'Estat continua ficant-nos en guerres, continuem estant immersos en guerres. Sí que és veritat que ara no enviem els nostres fills i filles, perquè les guerres es fan des d'uns avions molt alts, tiren moltes bombes i massacren a moltíssima gent, i de moment no hem patut grans quantitats de baixes, però estem immersos en la guerra de Síria, en la qual no acceptem ni siquiera els refugiats que generem. Els treballadors i treballadores de Síria que s'entenen que venir fugint de les seues cases, ni siquiera volem tenir-los així. No tenim ni diners per a tenir-los així. De la guerra d'Iraq, en la qual van ser partícipes nosaltres, on van morir 1 milió de persones, més d'1 milió de persones segons les organitzacions d'allí. És a dir, que continuem en un estat on continuem sent explotats, continuem vivint molts en la misèria, mentre ells viuen en l'opulència, i continuem participant en guerres. I no és perquè els que estiguen governant siguin uns fills de sa mare, o no és només per això, perquè els que estiguen governant siguin malvats, sinó perquè ho necessiten. L'Estat, Mariano Rajoy li té que dir a la seva burgesia que aquí s'explota bé, que quan posen 1.000 euros damunt de la taula en una inversió van a recuperar-ne 2.000. I això només es sustenta sobre l'explotació de nosaltres, sobre que cada viatge produïm per menys preu. No hi ha altra forma de sustentar-ho. Avui duem aquí una xerrada que des del PCP tratem, com sempre, de ser objectius, de ser científics, de ser el més objectius possibles. Però ser objectiu no vol dir ser neutral. Nosaltres no anem a ser neutrals avui aquí. No hem sigut neutrals mai, ni anem a ser avui. Però sí que anem a ser objectius. Objectius en les condicions de vida i els logros que es van obtindre per la Revolució d'Octubre. Objectius perquè durant molts anys la premsa, les televisions s'han dedicat i es dediquen. Després d'ahir veia un documental sobre Corea del Nord, en la televisió, en la 2. No és neutral, no el posen ara per qualsevol cosa, el posen perquè necessiten que pensem que aquest model no pot ser nostre. I necessiten desmuntar tot el que va fer la URSS, de les quals coses encara estem disfrutant avui. Avui molts dels drets que disfrutem venen d'aquella construcció soviètica. I s'ha demostrat perquè quan van aconseguir derrotar-la hem anat perdent drets a nivells brutals que fins ara no havíem vist i continuarem perdent, anirem a més. Avui, vos torno a repetir, la idea és desmuntar aquests, no només en televisions i en premsa, sinó també en llibres, desmuntant aquestes mentires. Quan posàvem l'altre dia en Facebook l'acte, molts dels comentaris eren 100 milions de muertos, no recordes barbaritats, tot el que la burgesia repetís 1000 voltes en la televisió. I en els llibres del Conquest o en llibres de qui siga, que promocionen
en la seva maquinària de promoció. No? És dir, avui la xerrada és per desmuntar tot això i perquè després fem tots i totes d'altaveu d'eixa realitat objectiva que avui anem a tractar aquí, que es vivia i que va aconseguir des de la URSS i dels països soviètics de l'est. Avui tenim per això a Ángel Comonte Santamaría, que ve de la margen izquierda del Nervión, de Baracaldo, del costat de Bilbao, i Ángel és historiador, llicenciat en la Universitat de Deusto, està fent el doctorat ara, i jo crec que a l'albor de la lluita per la desindustrialització de les seues comarques, en son pare i en seu abuelo, ell va fer que no només fos historiador, sinó que aquesta història l'apropara més al moviment obrer i a la desindustrialització, i és el que té l'especialització, junt amb el coneixement amb els països de l'est i Grècia, en concret, després explicaré per què. Ahir va estar en una xerrada en Albatera, en Los Grandes Olvidados, Los Niños de la Guerra del 37, Dramas Familiares, Exilio, Desmemoria, Intento de Manipulación Histórica, i ha fet moltes xerrades, començant des del 99, que en va fer alguna a Alacant per a nosaltres, i moltes publicacions, tant en mitjans que no són nostres, com per exemple participa com a contertulio, en una tertúlia que fan en la televisió de Baracaldo, la televisió d'allí, setmanalment analitzant l'actualitat. A més, us recomano que el busqueu en YouTube, en tenim un munt de xerrades seues, són molt interessants, moltes intervencions seues. I avui el tenim així per a parlar-nos de la URSS. Jo agrair-li que hagi vingut així, de tan lluny, i espero que disfruteu en la seva intervenció. Sí, se me escucha bien, ¿no? Vale. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, pues agradeceros a todos la presencia en esta charla, un domingo además, al mediodía. Efectivamente, pues eso, ayer estuvimos haciendo unas jornadas de memoria histórica en Albatera. Agradecer a la gente de COAMI, de la Plataforma de Memoria Histórica del Sur de Alicante, porque creo que el trabajo que están realizando en torno a la memoria, justicia y reparación, de todo el tema de los grandes olvidados, ¿no? De los 150.000 que seguimos teniendo en las cunetas y en las fosas comunes, sigue siendo una manera de hacer esa denuncia desde Orihuela, San Isidro Albatera y demás. Y bueno, pues antes de comenzar sí que quería trasladar unos saludos de la célula Enrique Cimiano en Vizcaya, en el margen izquierda. Yo soy de Portugalete, tenemos el puente colgante, es mejor que Baracaldo, en el sentido con patrimonio industrial. Pero bueno, trasladar saludos de la juventud del partido y los miembros del partido allí. Y bueno, creo que estamos en una sede prácticamente nueva, ¿no? No llega el año todavía, ¿no? Más o menos. Y creo que es importante por lo que significa, ¿no? Creo que quería trasladar a toda la militancia del partido y amigos pues que ha sido un año duro, vosotros sabéis por qué, y creo que ejemplos como el de esta sede Elche significan algo muy importante para el futuro de nuestra organización en tiempos difíciles, ¿no? Como hemos pasado. Y creo que la charla nos va a venir muy bien al respecto para entender ciertas cosas que ocurrieron al final de la caída de la URSS dentro del PQS y demás, que os lo voy a explicar luego en lo de los logros y conquistas. También me han mandaros un saludo a las trabajadoras de residencias de Vizcaya, porque el viernes pasado, el viernes 27 de octubre, por fin se firmó, digamos, entre comillas, un acuerdo de paz social después de 2 años de huelga por parte de las trabajadoras, y consiguieron que las 3 patronales de las residencias en Vizcaya pues firmasen gran parte de sus peticiones. Y entonces me dijeron, pues como vas a bajar, pues les mandas un saludo, y os he traído para que tengáis de recuerdo, porque es algo que pasará a la historia del movimiento obrero como algo importante, pues uno de las pancartas que llevaban en sus camisetas. Aquí en concreto dice no a la precariedad, y luego trabajadoras de residencias en huelga, y este ha sido uno de sus lemas en estos 2 años. Así que luego os los doy para que los tengáis de recuerdo. Y creo que
Hace 2 semanas, cuando tuvimos el meeting del centenario en el Ateneo en Madrid, también nos dejaron muy claro pues, la importancia que había tenido esa lucha, ¿no?, de mujeres trabajadoras que, en cierta medida, toda esa acumulación de experiencias pues tienen un origen, ¿no?, o de una época, y en cierta medida pues viene de los momentos de la Revolución de Octubre, ¿no?, de 1917. Voy a hacerlo en plan así didáctico, quiere decir que voy a saltar de un lado para otro para dar algunos bosquejos de todo el tema en torno a la revolución y las conquistas sociales, y de paso también hablar un poco pues, de lo que hemos publicado en el partido en relación a la Revolución de Octubre, ¿no? Y además lo voy a comentar ahora con Filip. Creo que es muy importante que tengamos este material, este libro, Los 100 años de la Revolución Socialista, principalmente porque los 2 libros que están editados dentro de él son un complemento para poder entender muchos aspectos de los logros sociales que se dan en lo que va a ser luego la Unión Soviética. El primer libro, el de la Revolución de Octubre y Testimonios, que era una edición de la agencia de prensa Novosti del año 87, es una recopilación de autores, literatos, como Wells, Anatole France, que hablan de lo que significó octubre del 17 no solo para la clase obrera mundial, sino incluso para la intelectualidad progresista del momento. Y las conversaciones de Clara Zetkin con Lenin, os lo recuerdo sobre Lenin, creo que es una manera también de acallar ciertas voces que no han leído prácticamente nada en torno a lo que ocurre en la revolución, y sobre todo con el papel determinante de la mujer trabajadora en el proceso revolucionario de octubre. Salen varias cuestiones que creo que a cierta gente que luego predican con los purismos ideológicos y luego son verdaderos misóginos, deberían leer este libro para poder entender lo que opinaba al respecto Clara Zetkin y Lenin sobre el tema. Porque luego pues, ha habido gente que se ha querido apropiar de esos conceptos que no tienen nada que ver con lo que realmente los revolucionarios del mundo pretenden. Y el prólogo de nuestro secretario general, Carmelo, creo que es una buena síntesis de lo que significa para nuestro partido ser los prosoviéticos, por qué lo somos y todo lo ocurrido en estos 100 años, ¿no? Es una síntesis, yo creo que pequeña, concisa, pero que va al grano de la cuestión. Entonces yo sí que os invito a que lo leáis, a que lo tengáis como un libro básico. Y cuando digo básico, no porque sea básico el libro, sino básico de tener en vuestra propia biblioteca. Al margen de tener una buena biblioteca en cualquier local y centro cultural o de partido, pues de los que hay que tener en casa para compartir luego en debates y en charlas con familiares, y porque pues es una manera de quitar ciertos aspectos de leyenda negra que se ha creado en torno al tema comunista, ¿no? Y esto viene a propósito, de cuenta del centenario, que la semana pasada, según estaba preparando un poco lo de las charlas y demás, pues me encuentro que no me sorprendió porque los periódicos de comunicación, o sea, los medios de comunicación, lógicamente, la gran mayoría pertenecen a la burguesía. Y no me sorprendió tampoco que el periódico El País, pues una vez más, siguiendo las mismas líneas de su época de Cebrián y de lo que es el felipismo y demás, en su línea anticomunista, pues hiciese un artículo en el que hablaba que la Revolución de Octubre había sido un golpe de Estado chapucero. Esa era la síntesis de 100 años de historia de la Revolución de Octubre del país. Golpe de Estado chapucero. Lo peor no es eso, es que esta semana, todavía no lo he leído, pero ya me han informado desde casa, el grupo Vocento, también, lógicamente, no podía ser de otra manera, el grupo Correo, saca un especial de la Revolución Rusa y vuelve otra vez al golpe de Estado. Chapucero, también en la línea del país, ¿no? Parece que hasta se copian entre ellos. Entonces, claro, llama la atención porque, curiosamente, cuando todos ellos hablan de la Revolución Francesa, ninguno de ellos habla de golpe de Estado chapucero, nadie llama asesino, bueno, solo a uno de ellos, pero bueno, a la gran mayoría de los que hacen la revolución no les llaman ni asesinos en serie, ni que pobres reyes que les han cortado la cabeza.
Digo que esto es curioso porque, claro, luego llegamos al proceso revolucionario de octubre del 17 y, claro, cuando sale el tema de la dinastía Romanov, pues eso, ¿no? Parecía ser que eran unos pobres diablos angelicales que estaban allí de paseo en los palacios y tal, ¿no? Y entonces ahí es donde se ve que algo ocurre, ¿no?, en nuestra batalla de ideas, y es que efectivamente cuando es una revolución burguesa como la Revolución Francesa, parece que lógicamente a la burguesía le viene bien mitificar todo el proceso histórico, pero cuando estamos hablando de la primera revolución obrera y campesina que llega al poder y que conquista el poder del Estado, pues eso es de unos seres malvados y encima pues eso, que se equivocaron, que todo eran golpes de Estado, conspiradores, etcétera, etcétera. Y yo creo que tenemos que ser claros en esos aspectos y nosotros tenemos que seguir reivindicando la bandera de ese prosovietismo, que nunca lo hemos abandonado. Digo esto porque ahora el oportunismo de muchas organizaciones mal llamadas de izquierda, incluso mal llamadas marxistas, pues ahora de la noche a la mañana todos son herederos de octubre, todos tenían pins de Lenin toda la vida en sus carteras. Y claro, pues hay cosas que no concuerdan. Es decir, precisamente si a nosotros se nos llamaba los prosoviéticos era porque éramos los únicos que defendíamos no solo el proceso de octubre, sino lo que era la Unión Soviética, y ahora, pues, algunos oportunistamente parece que se quieren llevar esa bandera. Entonces, por eso es importante que sigamos al día con estos documentos, que sigamos leyendo y analizando. Y lo del país también podéis mirarlo en hemeroteca y veréis pues el grado rocambolesco de los periodistas. Pero bueno, esto no nos debería sorprender teniendo en cuenta que ya hace casi 30 años había un sociólogo soviético, un periodista, Eduard Rosenthal, que hacía unos pequeños cuadernillos de divulgación que yo creo que podían ser tan pedagógicos o más que leer cualquier obra clásica. Y en una entrevista, ¿no?, pues le dicen: a propósito, siempre me ha asombrado que las películas sobre Rocky y Rambo, tan vanas y primitivas, puedan tener aceptación, ¿no? Y él dice: son las películas que gustan a gente de mentalidad primitiva. El éxito colosal que tienen, no solo en Estados Unidos, sino también en Inglaterra, Francia, Italia y otros países capitalistas, no hace sino confirmar que allí esa gente lamentablemente abunda. Los ideólogos del capitalismo quieren que prolifere más aún. Esto se refiere sobre todo a la juventud, en la cual pretenden exterminar la conciencia revolucionaria de los padres, inculcándoles el miedo al comunismo y el odio a la Unión Soviética. ¿Qué quiere decir esto? Es que, al final, los medios de comunicación en esa lucha de ideas lo que continuamente están tratando es de desacreditar. Ya entonces, existiendo la Unión Soviética, los países del Este eran los malos. Imaginaros, desde el 25 de diciembre de 1991, que se quita la bandera del Kremlin y Gorbachov hace su teatro especial desde los medios de comunicación rusos, automáticamente ya no es que bombardeen mediáticamente sobre el malvado comunismo, sino que ya es una continua serie de publicaciones, de películas. En aquella misma época, no sé si recordáis, James Bond, que siempre fue un personaje anticomunista, favorito de Kennedy, por cierto, ¿no? Ahora que lo sacan de demócrata de toda la vida, y un buen presidente, que no, parece ser que las bombas en Vietnam eran más suaves las que mandaba él que luego las de Nixon, pero bueno, estas cosas que pasan, ¿no? Pues en el año 95, una de las primeras películas que hace el guaperas de Pierce Brosnan es GoldenEye, y en GoldenEye, no se me olvidará, estaba con mi padre en el cine en Bilbao, y estamos viendo el empiece y ya decíamos, pero madre mía, pues se veía a Tina Turner ahí con el Golden, ¿no? Y se veían ahí unas hoces y martillos ahí carcomidas, cayéndose en ruinas, una cabeza de Lenin por ahí rodando, y luego pues las danzarinas por ahí bailando y tal. Pero claro, al final volvíamos a lo mismo, ¿no? La mala era una rusa, luego, lógicamente, el laboratorio más, los malos malísimos estaba en Cuba, y sigue los años y el mismo Pierce Brosnan, cuando acaba ya de hacer las ponzoñas estas de James Bond, nos hace una en la que va, el malo malvado es un coreano, un norcoreano que se ha hecho la estética y que se va a Cuba también a que le operen, que es Simon Andreu, el actor que hace de médico malo, y todos son malos malísimos, ¿no? Y luego el malecón nos lo hacen ahí en la Bahía Gaditana y tal, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto ese lavado de cerebro que intentan continuamente los medios tiene un porqué, ¿no? Y el porqué es que la primera revolución
como tal, de conquista del poder del Estado por la clase trabajadora, y que es la historia nuestra, la historia contemporánea, en la que hay que decir que es el primer hito fundamental para los obreros del mundo, es la toma del poder por parte de Lenin y lo que va a ser el partido bolchevique. Y eso no lo pueden borrar ni 200 películas de James Bond, ni otras 300 de Rocky, o cualquier tratado físico-teórico, teológico que nos pueda hacer Pablo Iglesias a la actualidad, con Monedero. Y ahí lo dejo porque es que efectivamente es algo que llama muchísimo la atención también, o sea, porque en el nombre de la izquierda y de la casta anticasta, pues continuamente siguen también en la misma línea que Claudín, que un tal Semprún, hace 30, 40 años. Y eso no es casual. O sea, no es casual porque lo que por todos los medios pretenden es de ocultar una historia que no ha sido como nos la han vendido ellos, o la siguen pretendiendo vender. No creo que sea casualidad que Federico Sánchez, el famoso libro que edita Planeta en el año 77-78, salga ahí, ¿no?, con un premio, pero bueno, luego hace una segunda parte que es Federico Sánchez se despide de ustedes. Bueno, es más divertido porque se pega con Alfonso Guerra o Semprún y demás, es un choque de egos. Pero en todo ese proceso, fijaros que el lavado de cerebro continuo en la sociedad, en los medios, a la hora de ir a votar. Cuidado, que hay un odio en martillo. Cuidado, guau, que dicen, hablan de la República, si esos eran los que mataban a la gente y tal. Ese desconocimiento nos ha llegado a que prácticamente nos sean considerados como los apestados, esos raros y tal. Y lo de prosoviéticos, que nosotros siempre nos lleva como algo con orgullo y demás, muchas veces cuando, recuerdo, pues igual en la universidad, cuando se caía todo y decías, ¿y tú qué eres? Yo, prosoviético y tal, ¿no? Te miraban así, como diciendo, ¿de dónde has salido? Esos son estalinistas, esos matan a la gente. Y es todo ello, por lo que os he dicho, por el querer eliminar el proceso histórico. Y resulta también muy llamativo porque cuando se va a hacer el bicentenario de la Revolución Francesa, Gorbachev es invitado por François Mitterrand a París y estaba todo emocionado Gorbachev porque, claro, decía, mira, cómo celebran ellos la Revolución Francesa haciendo un enaltecimiento de las empresas capitalistas dentro de Francia y tal. Parecía que eso ya a él le estaba animando. Claro, estamos hablando del año 88 y le iban a invitar para el año 89, ¿no? Y eso tiene un porqué de lo que va a ocurrir luego en ese desarrollo del PQS. Me estoy acordando ahora en este momento de una frase que hizo Fidel, comandante Fidel. En el año 91 le hacen una entrevista que le editó Chalaparta. El prólogo no es nada bueno, lo hace Alfonso Sastre y parece que también se está alegrando de la caída de la URSS. Es decir, para que sepáis también que no todo lo que se edita por ahí en el nombre de la revolución es tan... quiero decir, el contenido puede ser bueno, pero igual los que lo editan con otra idea. Y el camarada Fidel, recuerdo que hay un momento que dice, pues le están preguntando sobre los países del este, qué es lo que él está viendo. Que ha caído todo el tema de la RDA, Polonia y demás, y estamos hablando de mayo del 91, ¿no? Y le dice, ¿y usted qué opina al respecto? ¿Qué futuro espera y tal? Y hay una frase lapidaria por parte de él que dice, espero que la URSS no desaparezca, porque en caso de que desapareciese, el mundo iba a tener serios problemas. Estamos hablando de mayo, fijaros luego, agosto del 91 hay un golpe de Estado, bueno, por llamarlo de alguna manera, y en diciembre desaparece. Y el miedo que tenía él era sobre el planteamiento internacional que se iba a montar sobre Estados Unidos y el dominio mundial. Fijaros hoy en el 2017 el papelón que hay a nivel internacional y de consecuencias que estamos, pues eso, en una olla a presión donde el imperialismo, pues en cualquier momento, pues puede cruzarse el cable, empezar a bombardear, como ha dicho Trump, Corea, Irán, sería la barbarie, ¿no? Y en todo ese proceso, también Gorbachev saca unas mini memorias, luego saca unas memorias de 1.200 páginas, pero saca unas ya en el año 92 que dice, lamento no haber podido conducir a buen puerto el buque que he gobernado. Espero que los historiadores sepan señalar lo logrado y lo no logrado y las causas de ello. Creo que es una buena reflexión de lo que a él en el fondo le carcomía en su mente, ¿no? O sea, el buque que he llevado, ya pensaréis qué haremos y demás. Bien, tenéis ahí una diapositiva
bueno, una foto en la que he metido el lema del centenario, la pegatina que tenemos por ahí, un libro de Lenin, pero sobre todo lo interesante es la Constitución de la URSS. Creo que es fundamental para cualquier revolucionario del mundo que conozca el contenido interno de los logros de la Unión Soviética a través de su Constitución. Esta es la Constitución de octubre del 77. No difiere apenas de todas las constituciones anteriores que se habían hecho en la Unión Soviética. Digo esto porque hasta el año 93 no se va a cambiar la Constitución luego por parte de Boris Yeltsin, una vez que toma ya el aparato y el poder en la República Federal Rusa, es cuando se crea una Constitución ya de renombre capitalista de libre mercado y ya hacen desaparecer todo vestigio o cualquier tipo de legislación que tenían en la Unión Soviética. Principalmente, a lo largo de todo este año, en el Unidad y Lucha han salido varios artículos en los que hablábamos de los logros y historias de la Revolución de Octubre y de las conquistas en la Unión Soviética. Pero a través de la Constitución hay una serie de artículos que yo creo que son fundamentales, que nos resumen un poco lo que se estaba tratando en los países del Este. Y yo creo que hay que decir que sanidad, educación, cultura y deporte eran universales, gratuitos prácticamente, en algunos se pagaba algo simbólico, y públicos. Digo porque ahora en muchas ciudades o en muchos pueblos de nuestras comarcas, el ir a una piscina municipal no es ni gratis, ni tan público, ni tan magnífico el tema. O sea, hay que tener una cantidad de dinero bastante buena si te quieres ir en verano a la piscina de tu pueblo. Ya como vayas días sueltos, ya ni os cuento, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que eso es fundamental de entender qué era lo que se buscaba en países como la Unión Soviética. Pues que la perfección, la búsqueda del género humano con todos sus aspectos culturales, educativos y demás, fuesen plenos. Eso es lo que desde los medios de comunicación se nos critica como que somos esos asesinos en serie y malvados que nos comíamos a los niños crudos. Y en esa Constitución creo que es fundamental una parte de la que nos habla, y creo que es uno de los temas principales que debemos defender, ahora que además está tan de moda, desgraciadamente, en nuestro país, o es que ya no sé ni cómo denominarlo, porque uno de los logros mayores que consigue Lenin, el Partido Comunista, sobre todo con la fundación de la Unión Soviética el 30 de diciembre de 1922, es crear el primer Estado multinacional, obrero y campesino del mundo. Y eso nadie nos lo puede quitar. Con el derecho a la autodeterminación de los pueblos, nadie nos puede quitar, porque esos conceptos y esas ideas y esas puestas en práctica son nuestros, no son ni de los nacionalistas periféricos ni de los nacionalistas centralistas, es concepto comunista. Y el modelo de Estado multinacional es nuestro. Y en la Constitución soviética podréis analizar y ver todos los aspectos que hicieron al respecto. En concreto, la URSS se basaba en lo que ellos llamaban el federalismo socialista. Y el federalismo socialista no tiene nada que ver con el federalismo que tanto se cacarea por aquí, ciertos órganos de tipo, me estoy acordando, pues de Garzón y compañía, cuando dicen nosotros somos federalistas y tal. El federalismo que existe en España es un federalismo que viene de Pi y Margall. Pi y Margall era el discípulo de Proudhon. Proudhon, todos sabemos dónde venía, quiero decir, Marx creo que tuvo por ahí algunas filípicas con él. Entonces, no confundamos el federalismo de corte anarquista, o lo que Marx y Engels llamaban en la Revolución en España el cantonalismo, con lo que es el federalismo socialista aplicado en la Unión Soviética. Lograr que un territorio con una sexta parte de la población mundial, de la geografía, es decir, que 280 millones de personas conviviesen en 15 repúblicas federadas, que a su vez la República Federada Rusa tuviese otras tantas repúblicas autónomas, ciudades autónomas, núcleos autónomos, eso
no se ha hecho en ningún país capitalista. Y a las pruebas nos remitimos luego de lo que ocurre en cuanto cae el sistema soviético. La cantidad de conflictos étnicos, interétnicos, propiciados por el gran capital para llevarse las materias primas de esos territorios, azuzando verdaderas barbaridades, ¿no? Como zonas como Azerbaiyán, la zona de Chechenia, lo que era la Transcaucasia en los años 20. Entonces ya sabéis, a mirar la Constitución y a entender un poco por qué, cómo eran las repúblicas federadas. Fidel, también en varias de sus entrevistas, cuando habla del concepto de las naciones, él dice, bueno, en Cuba somos una nación como tal, no somos la Unión Soviética, no tenemos 15 repúblicas, pero a pesar de que somos todo un territorio, luego nosotros tenemos dividida nuestra administración en municipios, en regiones, y le daba mucha importancia al día a día de la cercanía de los trabajadores quiero decir que cuando hacía, lo que venía a decir es que cuando hacen temas deportivos, pues la zona de Camagüey va a competir contra otra zona y demás. Como en la Unión Soviética se hacían, pues en el tema deportivo, las competiciones y ligas de fútbol entre Ucrania contra Georgia, por ejemplo, o sea, eso existía. Eso en uno de los periódicos hablamos de ello, ¿no? De la cantidad de eventos deportivos que hacían y demás. Sí, vamos a pasar a la siguiente. Bien, cuando hablamos del tema de la cultura, precisamente, os voy a poner otro ejemplo del tema de las bibliotecas, ¿no? Ayer en la charla que teníamos de memoria histórica, había un conferenciante, Manuel Aznar, que ha hecho un montón de libros sobre pues, los poetas del exilio, poetas de aquí de alicantinos, y tiene un diccionario en 4 tomos sobre los poetas republicanos, escritores republicanos, que en las bibliotecas públicas todavía no se ha llevado. En la Unión Soviética eso era impensable. Tenían 330.000 bibliotecas, que se dice pronto. Y la mayor biblioteca, la Biblioteca Lenin, tenía 22 millones de volúmenes. Y eso de que en los países del este se censuraban los libros, las obras y demás, era uno de las zonas en las que más se editaba de autores extranjeros. De ahí que gente como Wells, como John Reed y demás, desde un principio apoyasen los principios de la Revolución Soviética. Y luego hemos tenido escritores posteriormente que han ido allí, ¿no? O sea, pues eso, como Gabriel García Márquez en Cuba, etcétera, etcétera. Bueno, también estuvo por los países del este. Esto lo contamos aquí entre amigos, tiene un trabajo de jovencito que es un poco peculiar. Todavía no había conocido a Fidel y con Neruda todavía no había entablado mucha conversación. Si el libro en torno a la visita a los países del este, digamos que yo creo que le pilló en su etapa todavía de poca conciencia revolucionaria, pero bueno, le podemos perdonar. Bien, pues este es un ejemplo, esto es en lo que sea Leningrado, sería una exposición de un museo de los múltiples que tenían, porque no son los soviéticos, para culturizar la didáctica de la historia de la revolución, la importancia multinacional de su propio país, la tenían continuamente en los museos. Sí, vamos a pasar a otra. El tema de las bibliotecas y la educación, lo que os hemos dicho. Estas fotos son reales, o sea, no es una foto de estudio, es pues, pioneros o octubrines, como se les llamaba a los niños más pequeños, para que estuviesen pues, en las sedes y bibliotecas, y además especializadas muchas en ciencia, en geografía, historia, literatura, o sea, llegaban a tener verdaderas bibliotecas universitarias desde bien pequeños. Por eso, por mucho que quieran algunos renegar de todo lo que se consigue allí, los grandes científicos, los grandes deportistas que se consiguen en la Unión Soviética, en la RDA, en Polonia, en Hungría o Checoslovaquia, pues se debe allí. Bien, en todo este proceso, en el cual os he dicho que tenemos una cultura, una educación, unos países en los que no existía el paro, es un concepto que no existe en los países comunistas, y esto va a traer una repercusión muy importante cuando caiga todos los países del este. Hay un índice muy importante de suicidios a partir del año 89-91,
Porque claro, imaginaros a ancianos que iban a tener jubilaciones o que tenían pensiones, a jóvenes, a mujeres que eran las primeras mujeres del mundo que tenían prácticamente su liberación, no solo social sino de género, que era algo inaudito en el resto del mundo, que de la noche a la mañana digan no, ya no tenéis trabajo, tú ya no vas a tener ese puesto que era de bibliotecaria, te vas a ir al paro y encima no vais a tener dinero. Hubo mucha gente que aquel cambio no lo aceptó, que lógicamente nadie lo acepta, pero no les llevó a luchar. Hubo gente que entra como si diríamos, en una especie como de depresión colectiva y demás. Hay muchos estudios al respecto, porque ya incluso se empieza a dar un factor sobre el alcoholismo y demás, que empieza a meterse ya con el libre mercado, que aquello lo que crea es una atmósfera pues de desesperación y de ruina, propiciada por el propio sistema capitalista para que desarmen ideológicamente y con fuerza moral a los trabajadores de esas zonas. Hay una escritora antisoviética que le han dado un premio Nobel, me he leído casi todas las obras de ella, es mala como ella sola. Cuando digo que es mala como ella sola, porque es que cada vez que escribe, porque es muy ladina, Svetlana Slesievich, pues ha publicado un libro aparentemente muy cándido que es Voces de Chernóbil, ha publicado otro que es El Homo Sovieticus, ya es con Rentintín, porque claro, los soviéticos hablaban de la importancia de la creación del pueblo soviético, porque ellos decían, no, hay rusos, hay ucranianos, hay estonios, lituanos, entonces todos nosotros somos internacionalistas y tenemos un concepto que es soviético. Bueno, pues esta señora dedica un libro y lo llama El Homo Sovieticus, y es para decir, vean cómo esto era un experimento de laboratorio en el cual los niños estaban clonados cada vez que iban a las bibliotecas, y menos mal que esto todo cayó y ahora de repente ya ha cambiado y vivimos mejor, ¿no? Claro, lo que no cuenta ella es eso, que ella es bielorrusa, que la ha financiado parte pues el gobierno alemán, y que lo peor de todo es que sigue publicando más y más libros sobre el tema. Tiene otro que es Los muchachos de Zinc, que es en torno a la guerra de Afganistán. Y entonces incluso ha habido familias que han ido contra ella cuando han visto hacia dónde han enfocado los testimonios. Ha mezclado los sentimientos de gente que pierde a su familia en una guerra con, vean, aquí les obligaron a ir a esta guerra, estos pobres niños abandonados, qué malo era Brezhnev y Andropov y Chernenko, menos mal que vino Gorbachev y acabó con esta guerra maldita y tal y cual. Y en ningún momento habla del problema de los talibanes, etcétera, etcétera. No, son muy malos los soviéticos y ahora pues esto es un caos por culpa de ellos. Y entonces pretende decir que todo lo que ocurre hoy en día en Rusia, con la Rusia capitalista de Boris Yeltsin o Vladimir Putin, pues que es por culpa de los afgans y de los militares soviéticos del Ejército Rojo. Creo que hay que leerlo también, que es literatura malísima, pero es de la única manera que podemos combatirles luego, viendo cuál es el objetivo de esos autores y demás, igual que hace 30 años. Y esto viene a propósito porque lo mismo que hasta el año 87 las ediciones que se hacían en la URSS y en los países del este, sobre todo Checoslovaquia y la RDA, que se editaban en Checoslovaquia era Orbis, en la RDA se editaba Panorama y además hacía mucha ilusión porque había una avenida que le ponía Julián Grimao en los libros, ¿no? Pero es curioso que a partir del 87 se empieza a notar un ligero cambio dentro de esos libros. Y esto sí que quería incidir un poco para ya acabar con ese eterno debate que ya me da dolores de cabeza cuando veo a cierta gente que va de purista en torno a ciertos temas y que las pesadillas se vuelve a repetir 20 años después, ¿no? Como se ha demostrado en nuestra historia. Yo recuerdo hace años un grupo de gente que luego a nosotros nos ha dado ciertas sorpresas. En la universidad me decían, ¿tú qué eres? Prosoviético. Ah, como nosotros, camarada. Dice, pero ¿tú qué eres prosoviético desde cuándo hasta cuándo? Digo, no, yo defiendo la Unión Soviética con sus errores y aciertos hasta el final. Ah, no, camarada, no. Eso no está bien, porque esto acaba en el 20 Congreso y todo lo que se ha hecho del 20 Congreso para allá es malo. Me sacaba un libro de la editorial Acal, que es que encima no era ni editado allí, ¿no? O sea,
Dice, no, mira, camarada, ¿no has leído la cuestión nacional de Stalin? Digo, sí, digo, yo estoy muy de acuerdo en muchas cosas, digo, pero ¿qué tendrá que ver ese libro con que yo no sea prosoviético? Bueno, digo esto porque 20 años después me encuentro al mismo tipejo que me sacaba con el libro, pues también me vuelvo a recordar aquel libro, ¿no? Y entonces quiero dejar algunas cosas claras, porque la Revolución Cubana es en el año 59, la Revolución China es en el año 49, Corea del Norte, la guerra, 50-53, la guerra del Vietnam acaba en el 75, tenemos Yemen del Sur como país socialista, claro, yo digo, vamos a ver, entonces todos son revisionistas, todos son poco... No, que hay cosas que no me encajan, no me encajan, sobre todo cuando se hacen desde perspectivas que están más cerca de, no sé, si llamarlo un pensamiento maoísta, un pensamiento albanés ahí en un búnker, no. Hay cosas que no me concuerdan, principalmente porque en el tema de la URSS el problema fundamental interno, cuando estalla realmente, es a partir, una vez que se celebra el 70 aniversario de la Revolución de Octubre. Y eso se ve en todos los documentos que se escriben. Y a pesar de que ya en el año 85 se ha hablado de la perestroika y la glasnost de Gorbachev, pero en el año 87, en estos documentos, ya es descaradísimo. Y esto es debido a que dentro del PQS hay un sector con nombres y apellidos, un tal Alexander Yakolev, Eduard Shevardnadze, Gorbachev, lógicamente, y luego tienen uno más díscolo que está con ellos pero quiere más poder, que se llama Boris Yeltsin. Digo porque en principio parece que van juntos pero luego se separan. Esta gente lo que toma es el aparato ideológico y cultural del partido y lo primero que hace es cambiar todos los documentos que se editan en Progreso y en la agencia de prensa Novosti. De tal forma que en el año 89-90 ya no se llama agencia de prensa Novosti, se llama Novosti. Shevardnadze quería editar en Novosti sus memorias, ya, y creo que existe una edición rusa en aquel momento. Pero es más, incluso en los anuarios de la URSS del año 90-91 empiezan a aparecer cosas inauditas hasta el momento, como es un desfile de moda de Miss Rusia 90. Bien. ¿Esto con qué coincide? Porque es un tema que se ha estudiado muy poco. En febrero del 86 se ha dado el 27 Congreso del PQS. Todavía en el 27 Congreso del PQS existen dos fuerzas internas dentro del partido. Ese sector que empieza a coger fuerza, que es Gorbachev, Yakolev y Shevardnadze, pero sigue existiendo otro sector, que es el de Andrei Gromyko, en exteriores, Vitaly Ivanovich Borovnikov, que era embajador en La Habana, Rykov, Lukianov y un tal Yegor Ligashov. Y esto es importante que os quedéis con esos datos, porque esa pelea va a seguir hasta el final. Y en junio-julio del 88 se da la 19 conferencia del PQS, y ahí es donde ya directamente están destruyendo, o es el proceso de liquidación de la URSS y de los países del Este. Porque lo que proclaman es eliminar el artículo 6 de la Constitución, en la cual quitan al PQS de en medio, hablan ya del libre mercado dentro de la Unión Soviética y proponen la existencia de partidos políticos burgueses. Y es ahí cuando Boris Yeltsin dice, ahora yo quiero cacho, ya no puedo más seguir en el PQS, soy el dirigente del Soviet de Moscú y ahora me rasgo las vestiduras y hay corrupción, yo soy aquí el salvador de todos. Digo esto porque es una ironía, porque ya sabes que Raisa Gorbachova se convirtió en la primera dama, ¿no? Era como muy progre el rollo y tal. Y nos encontramos en Novosti, en el año 90, libro de la editorial Novosti. El modelista Slava Zaychev, el protagonista del libro Slava Zaychev, el Dior rojo, o sea, el Christian Dior rojo, árbitro y filósofo de la moda. Pierre Cardin, Christian Dior e Yves Saint Laurent. O sea, imaginaros, esto es como el deluxe versión rusa. Esto era ya el símbolo de cómo el libre mercado se estaba apropiando de esa Unión Soviética. Estamos hablando del año
88-89. Esa conferencia, la 19 conferencia, la editan en castellano en las revistas de divulgación. Algo insólito, documentos internos del PECUS aparecen a nivel internacional. Fijaros hasta qué punto ya tenían prácticamente tomada esa dirección. Pero esos mismos, en el año 90, en julio del 90, crean el 28 Congreso del PECUS. Y es un congreso en el que se habla muy poco, porque dura además muy poco. Y es ahí cuando ya la ruptura es total entre todos los sectores. Y ahí es donde aparece a la palestra la historia del Partido Comunista de la Federación Rusa. Hasta entonces Rusia no tenía un partido como tal, era el PECUS. Ucrania sí tenía, pero Rusia no. Y a raíz de todas esas luchas intestinas es cuando sale el Partido Comunista de la Federación Rusa. Sale a la palestra en aquel momento un texto de Nina Andreyeva, que lo ha sacado Ligashov. Lo que pasa es que Ligashov dice que no ha sido él, porque claro, si veis el debate interno que lo saca también Gorbachov en sus memorias, es espeluznante. ¿Cómo? Piden la cabeza de los sectores comunistas del partido, hablando en el nombre de la transparencia y democracia. 28 Congreso. Por eso digo que lo que ocurre en agosto del 91 ya es una puesta en escena realmente de la liquidación total de lo que ellos querían. Ese año 88, del que os he hablado de la 19 conferencia, hay también en Varsovia una reunión con todos los jefes de Estado de los países del Este. Y esa reunión es también la liquidación del Pacto de Varsovia y del CAME, o el Comecon, es decir, de la economía solidaria entre los países del Este. Y es curioso porque dice en el último texto, el año que viene la hacemos en Bucarest. Fijaros la coincidencia de fechas. ¿Qué ocurre en el año 89? Caída del muro de Berlín y el misterioso asesinato de Ceausescu y su mujer. Digo lo del misterioso asesinato porque hay constancia que ya la dirección del KGB ya no es del KGB, sino que es de todo este sector, y lo que están tratando es de ir también dinamitando todo el proceso de los países que puedan ser rebeldes a lo que Gorbachov está llamando en ese momento la Casa Común Europea. O sea, Gorbachov habla entonces ya de repente de la Casa Común Europea, de libre mercado en la CE, incluso fusionándose con la OTAN. Tampoco nos debería sorprender porque Berlinguer también lo planteó, y Carrillo alguna vez. Pero bueno, fijaros hasta qué punto toda esa labor de Zappa se va dando en esos años. Y que esas consecuencias las hemos pagado hasta nuestros días. Digo, porque ahora ha salido hace poco una noticia en el Heraldo de Cuba, no sé, por internet leí que si Gorbachov en la universidad en Turquía había declarado que, bueno, que había sido él uno de los cómplices de la caída de la URSS. Creo que no hemos descubierto América, que eso era algo que ya se veía en sus propias memorias, en sus propios escritos. Entonces, lo digo, a la hora de ver la documentación, siempre cuando vais a analizar, también con mucho rigor, porque claro, si encontráis un anuario del año 90 y dices, ¿pero qué es esta ponzoña y tal? ¿Qué? Pues para que podáis ver en el momento. Sí que es cierto que hay sectores que siguen haciendo cosas, pero ya, tienen tomado, sí, pon otra. Es otra del anuario. Y esto venía a propósito de lo del debate eterno, de lo del 20 Congreso, etcétera, etcétera. Estamos aquí viendo al comandante Fidel Castro Ruz con Leonidas Ilich Brezhnev y con Konstantin Chernenko. Nosotros nunca hemos renegado de ninguno de ellos en nuestra historia como PCP. Digo porque es que ahora aparecen por ahí escritos ahí llamándonos, bueno, siempre nos han llamado, pero es que ya es más exagerado. Lo de perros brezhnevianos, revisionistas, porque, madre mía, estabais en el capitalismo de Estado ruso y tal. Que hubiese fallos, que hubiese problemas internos dentro de la Unión Soviética, lo que nunca podrán decir nuestros enemigos, no solo los enemigos capitalistas, sino los eurocomunistas y cualquier otro que vaya con una esencia de purismo revolucionario que luego sea más falsa que los de los anteriores mencionados, ninguno de ellos podrá demostrar que la Unión Soviética dejase de ser uno de los países más internacionalistas del mundo. La Revolución Cubana no hubiese sido lo que hubiese sido si no llega a haber tenido el apoyo, con sus aciertos y sus fallos, de la Unión Soviética. Y eso es reconocido por el comandante, por su propio, y por el actual jefe de Estado, Raúl Castro, también revolucionario de Sierra Maestra. Y los hechos están ahí. Es más, había 3 proyectos de 3 centrales nucleares en Cuba que al final
se acaban desechando porque, claro, se quedan sin nada en el año 91. Sigue. Y yo creo que esta imagen, yo la suelo utilizar mucho por el tema, ¿no?, de la imagen que se nos da, ¿no? Estoy acordándome de una película de Clint Eastwood, $1 Million Baby, ¿no? En Rocky 4 ya sabéis, ¿no? El malo, el Iván Draco, mata ya al pobre Apolo. Encima era negro para darle más... A ver qué decir, pues el tema racial, mira, estos son racistas, tal. Pero es que luego, 10 años después, todavía Clint Eastwood sigue metiendo el dedo en la llaga y la campeona de boxeadora que él entrena se queda tetrapléjica por culpa de una boxeadora de la RDA. Quedar ese ahí y dar el dedo en la llaga. Entonces, yo creo que es una imagen de las que más utilizaban los soviéticos en sus ediciones, que lo que, como dice la canción de la Internacional, el género humano de la Internacional, yo creo que lo que se buscaba en los países del Este es algo con lógica y racionalidad del ser humano, que es la convivencia, la vida, el futuro, el relevo generacional, el tema de los niños. Ningún país del mundo ha llegado a tener las guarderías, los jardines de infancia que han tenido en los países del Este. Incluso yo os invito a leer las memorias de Marta Honecker, la mujer de Erich Honecker, con Luis Corvalán, el camarada del Partido Comunista Chileno. Es más, incluso tendríamos que tener acceso a las memorias de Luis Corvalán cuando habla de su estancia en la URSS. Porque lo que no se cuenta es que un hijo de Luis Corvalán, en Chile, el Chile de Pinochet, fue torturado durante 3 años, igual que a Luis Corvalán lo utilizaron de rehén, por eso no lo mataron cuando el golpe de Estado contra Allende y Víctor Jara y Pablo Neruda. Y él va para la RDA y la Unión Soviética, igual que Gladys Marín y muchos chilenos. Pero luego al hijo de Luis Corvalán, cuando le liberan, muere en Bulgaria, consecuencia de todas las palizas que le habían dado en Chile. Es un país revisionista, malvado y pérfido, no lo habría hecho el traer y ayudar a otros camaradas de otros países. Y las memorias de Luis Corvalán precisamente desentraman eso para decir, señores, nosotros hemos bebido con los soviéticos y los soviéticos lo que nos dieron fue ayuda e idearios para nuestros países. Sí. Cuando hablamos de los prosoviéticos, de nosotros mismos, es por eso mismo, porque en enero del 84, y aquí hay mucha gente que estuvo en ese congreso, y que gracias a ellos hemos seguido aquí subsistiendo, en ningún momento renegábamos de los países del Este, ni de la URSS, ni del CAM, el Tratado de Varsovia. Cosa que el PC de Gerardo Iglesias, de Santiago Carrillo, de Julio Anguita, de Paco Frutos, luego no nos sorprende lo que vemos después, etc. Bueno, ya hasta me da vergüenza nombrarlo, Centella, ¿no? Porque ya es como poner ahí a... Vamos, parece que no tenían uno más listo, pero bueno. Quiero decir que los otros éramos los que defendíamos y ellos arremetían en sus artículos en Mundo Obrero, lo único que se dedicaban era a meter leña contra los países del Este. Muy similar a lo que hace ahora Podemos. El tema de los niños. Ayer hablamos de los niños de la guerra en Albatera, de los niños en Inglaterra. Los niños en Inglaterra, como estaban en un país capitalista, cuando la Segunda República dejó de dar dinero, nos devolvieron de vuelta para Bilbao, como mi abuelo y otros niños. Sin embargo, los niños que fueron a la Unión Soviética, lo primero que hicieron los soviéticos fue llevarles a los balnearios que tenían, como los Dartek. De allí surgieron grandes figuras como Gagarin, entre otros. Y eso, desgraciadamente, hoy en día, en Ucrania, ha desaparecido. Es prácticamente una entidad privada que se cae a cachos. Eso hubiese sido imposible en un país socialista, como era la URSS. Y fijaros, esto es del año 87 todavía, ¿no? Para que veáis que todavía en el año 87 existían esas cosas. Y acordaros siempre de las guarderías infantiles, de la importancia que se dio a las conquistas sociales de la mujer trabajadora, la compatibilidad de trabajos. Camaradas que hemos tenido en nuestro partido, repatriados, que venían con carreras universitarias y que cuando venían aquí decían, ¿pero qué pasa con la mujer en España? ¿Por qué tengo que ser yo solo una ama de casa? Si yo soy profesora, si yo allí tenía esto, pero... Y sin embargo desde aquí diciendo, no, vean a los dictadores, los malvados. Sigue. Yo esto siempre lo saco por el tema de Adamis, la importancia que ha tenido el tener
esas asociaciones culturales, como sean de memoria histórica o sean amigos con Corea o de amigos con Palestina, es muy importante que mucha gente que no es militante de un partido comunista, pero que tiene inquietudes sobre los logros sociales que se hacen en esos países, que se siga manteniendo. Sí. Y aquí en Levante tuvisteis varias sedes, como la de Alcoy. Nosotros en Bilbao tuvimos una, en Asturias, en Gijón había otra, en Valencia, en Madrid y Alicante. Todavía en algunos libros se ve el sello ahí pegado de asociación de... Hay que decir, el tema de la vivienda. Vamos, que vivimos en un país súper democrático como el nuestro, donde todo es súper barato y todo el mundo tiene derecho a acceso a la vivienda, ¿no? Esa es la ironía, que en los países llamados democráticos no tenemos nada y, sin embargo, en los países socialistas, uno de los derechos fundamentales y por los que se trabajaba era para que las familias pudiesen tener su propia vida. Claro que fue difícil, porque algunos todavía dicen, no, que es que vivían 3 en un apartamento. Y yo le decía, pero muchacho, tú has pasado 2 guerras. Es un país que ha soportado primero una guerra civil con 14 potencias que van contra ti en el año 18. Y luego entramos en una Segunda Guerra Mundial. Me matan a 20 millones de personas. ¿Y crees que todavía, con todo lo que he hecho en 74 años, te parece poco? Fue muy importante todo el desarrollo que hacen en viviendas obreras. Es más, en todos los planes quinquenales, incluso los existentes que había todavía hasta el año 95, incluso el año 2000, por eso os digo que hay algo oscuro por parte de ese sector que se carga todo eso, en todo momento y en los congresos del Partido Comunista de la Unión Soviética se hablaba de la importancia del tema del desarrollo de la vivienda, e incluso del poder tener una pequeña huerta, no para hacer negocio, pero sí me apetece tener unas alubias porque me gusta la horticultura y quiero enseñar a los niños. Quiero decir, porque la imagen que se ha dado desde aquí también era poco menos que tú, que eres charcutero, venga, te voy a mandar a un gulag, no sé qué decir, esas tonterías que no... Que bueno, que es que el cine de Hollywood ha hecho mucho daño. Os he sacado aquí un sello también de la asociación Euskadi URSS, porque existió, y ahí hubo muchos niños repatriados de esos que fueron a la URSS, y bueno, pues hasta qué punto es importante pues el tema del... Ayer lo hablábamos en lo de memoria histórica, el tema generacional, retransmitir esos valores y esas ideas. ¿Por qué esa gente mayor creaba estas cosas? Pues para que la gente conociese aquello de viva mano. Es que el otro día, en una charla, en Algorta, fue terrible, porque vino un ruso. Bueno, no era ruso, era hijo de un niño de la guerra, ¿no? Pero nos tocó casi el del Ejército Blanco, ¿no? Y cuando estábamos hablando de los logros de la URSS, dice, ¡oh, mentís, mentira, todo mentira! Y decía, ¿pero por qué? No hay libertad. ¿No? Pero yo decía, ¿tú que eres ruso de Putin? ¿Eres comunista? No, que no lo creo. Digo, ¿qué eres? No, yo soy español. No entendía nada. O sea, era el no por el no. Era como diciendo, no. Eso de no hay libertad. Que ahí le plantea así que es libertad. No tener vivienda, no tener sanidad, no nos dio ninguna explicación, ¿eh? O sea, todo el mundo estaba allí sentado, casi le querían dar con la silla en la cabeza, pero luego nos enteramos que iba a todas las charlas a reventarlas, pero o sea, daba igual la temática, era que iba allí. Sí. Bien, esta es una pintada que sigue en Portugalete, que pone ahí Partido Comunista de los Pueblos de España. La han tapado como 20 veces con... Yo no sé de qué material estaba hecha la pintura que se utilizó en el año 86, pero siguen floreciendo en los barrios obreros, los del PCP. Y no sé, yo creo que es eso de la memoria. Yo muchas veces llevo el llavero del PC Punto con mucha ilusión, por eso mismo, por el recuerdo de lo que somos, ¿no? y de lo que nunca hemos renegado. Por eso viene esta foto en concreto. Sigue. Bien, y esta es la importancia de lo que decimos de cuando éramos los prosoviéticos. Esto es una manifestación en Bilbao del año 82. Es un 1 de mayo. Todavía la sigla nuestra no es la del PCP, es la del PCU, uno de los partidos que crea el PC Punto. Pero para que veáis cómo se utilizaba la terminología soviética en lo de no a la OTAN, el Lenin gigante, porque nuestros repatriados habían estado en las grandes manifestaciones en las que en estos días nuestros camaradas Carmelo, Eló y Teresa van a tener el privilegio de poder desfilar por las calles de Moscú.
Pues para que veáis cómo se seguía haciendo esto de una manera con orgullo, ¿no? Y cómo no, oye, ayer me hizo mucha ilusión, eso lo cuento a nivel anecdótico, ayer estaba yo muy sentimental con el tema de los niños de la guerra, estaba un poco tocado, y yo tenía un pin del osito Misa y se me perdió, típico, de la manera más tonta además. Mi mujer dice, cómo me gusta el osito Misa, no sé qué y tal. Y nada, unas fiestas de Bilbao, yo no sé qué lo lleva enganchado, que nos quedamos sin osito Misa. Yo un disgusto, decía, el osito Misa, tenía 30 años el pin, me quedo sin pin. Y ayer tú, con los camaradas chilenos que había allí en Albatera, y tenían ahí una retaila de pins, ¡ay, que encuentro mi osito Misa! Digo, madre mía. Y es que es a lo que hay unas imágenes que tenéis en YouTube de las Olimpiadas del año 80, que son emotivas, no, lo siguiente, la gente llorando en el público, viendo, por la importancia que para ellos era el esfuerzo de haber hecho unas Olimpiadas, no como las del 92 aquí, o las que te hacen en cualquier país del mundo capitalista, sino somos nosotros, el Estado obrero, que estamos ahí con nuestros deportistas, demostrando que somos algo más que un país sin más. Y prueba de ello es que en el 84, acordaros con lo del tema Los Ángeles, aquí les habían boicoteado las Olimpiadas por el tema Afganistán, y como el 84, como contrapartida, dijeron los países del este, bueno, pues nosotros tampoco vamos, o sea, nos habéis reventado las Olimpiadas, no os preocupéis. Y hay algo muy curioso en las Olimpiadas del 92, porque lo que nos llamaron luego los nostálgicos de la URSS, que buscábamos cintas por todos los lados de los coros o lo que hiciese falta, y en el 92, que ya no había URSS, que se llamaba Comunidad de Estados Independientes. Pero era curioso porque fue los restos del naufragio, todavía como ese año las Olimpiadas, la CEI, de todos los países que habían conformado esa URSS, siguieron ganando el medallero más importante de las Olimpiadas. Y eso no era porque fuesen unos deportistas de élite con anabolizantes, lo que sacaban en Rocky IV, ¿no? Que parecía que el ruso se metía ahí en metadona. No, la importancia era porque estaban en un estado obrero en el cual el deporte era algo natural. Como dijimos en un artículo, la cantidad de estadios, estancias deportivas, etcétera, etcétera. Y el osito Misa significa eso. Y nada, aquí os he puesto una foto de que somos personas de carne y hueso, de Adamis, esto es en Bilbao, aquí hay grandes camaradas ya fallecidos como Valladares. Seguro que Yolanda se acuerda de alguno. Está por ahí Chena, está por ahí también una tal Aurora, el marido de Aurora que pintaba cuadros de Lenin. Mi padre anda por ahí sin barba también, es el de la esquina de allá. Y todo lo que hay por arriba son camaradas soviéticos de los coros del ejército rojo de Boris Alexandrov. De cómo esa gente que salía en los medios, Moscú y salía de todo, en Bilbao o en Alicante, es decir, gente de carne y hueso de la Unión Soviética que no tenía ningún problema para venirse a un localucho como era el de los locales de Adamis de Bilbao, y ahí estaban comiéndose una tortilla que había hecho Aurora o Chena, porque así hemos ido y seguiremos siendo los comunistas del PCP, gente de carne y hueso que no va de superhombre y de machos alfa por la vida, porque eso no es de comunistas, eso es otra historia. Seguimos un poco más. Vale, ya hemos acabado eso, pero bueno, ahora por ir ya, y por si hacemos un poco de debate, quería comentar alguna cosa más. Bien, entonces, quedaros que el ideario de la revolución, todo lo que conllevó, que el porcentaje de trabajadores que había en los soviets, en el Soviet Supremo, en el Soviet de las Nacionalidades, siempre era superior al de intelectuales y de funcionarios. Eso es muy importante porque somos un partido obrero. Y eso incluso en los tiempos de Gorbachov, aun llevándolo ya hacia su terreno, no había cambiado. Había veteranos de la guerra. Veteranos de la guerra que estaban en su soviet con mucho orgullo. Asociaciones, el tejido asociativo era enorme el que existía en la Unión Soviética. Desde mujeres por la paz en el mundo, como Valentina Tereskova, desde mujeres solidarias con los sindicatos del mundo, veteranos de guerra de la Segunda Guerra Mundial, veteranos por la paz, juventudes por la paz. Todo eso era fundamental y en eso se basaba todo el modelo de país. ¿Qué ocurre? Que cuando se cae todo o lo hacen caer por todo eso que hemos dicho, de que no es una casualidad, la importancia de la vigilancia revolucionaria, ese sería uno de los fallos que puede pasar,
Pues claro, también es muy fácil decirlo desde la barrera, quiero decir, bueno, no estamos viviendo en un país con 280 millones de habitantes y cómo se te mete toda esa gente. Pero creo que al final podemos ver que como a veces unos pocos, lo mismo que pueden hacer una revolución y llevarla adelante, como se ha demostrado a lo largo de la historia, como fue el caso cubano, también podemos ver que unos pocos nos pueden destruir, metiéndose en nuestras estructuras. Yo creo que es una lección que no debemos dejar de olvidar, porque en el caso del PQS a mí me recuerda a muchas cosas que nos han pasado, desgraciadamente. Y os digo que hay un montón de militantes de esa época en el PQS que estaban luchando contra esos sectores, pero pasa que quien tenía la sartén, ¿no? O sea, el mango era el grupo Gorbachov. Os invito a leer a Vitaly Ivanovich Borovnikov. Editó el libro en La Habana, es un libro de 400 páginas. Da muchas claves en torno a lo que estaba ocurriendo en esa pelea interna. Él se da cuenta demasiado tarde también, él lo dice y lo reconoce. Hemos estado ciegos con algunas cosas, pero es que algunos habían hecho la labor de Zappa muy bien. Gorbachov con Shevardnadze luego resulta que se conocían desde el año 72. Estaban ahí de amigos, vamos a tomar unos vodkas aquí con Raisa, esta que es filósofa, el humanismo. Porque nosotros somos humanistas, pero ojo cuando estos hablan del humanismo. El socialismo de rostro humano, os suena, ¿no? Checoslovaquia, año 68. Solidarność en Polonia, también el rostro humano. Y de repente Gorbachov empieza a hablar del rostro humano ya en el 88 y dices, malo. Luego también, siempre que os hablen de las guerras, ¿no? Dices, es que esto era un estado social imperialista, ¿no? Como dicen los maoístas, estas cosas ahí de la UCE y de... Me acuerdo yo una de la universidad que estaba de moda lo de los yogures griegos que te regalaban esos, los del Joroña, esos. Y me viene una de la UCE, un audio, un martillo. Y yo, coño, un periódico comunista y tal. Empiezo a leer, digo, el social imperialismo soviético, ya sabéis dónde fue el yogur del Joroña, vamos. Digo, pero ¿qué mierda es esta? Digo, ¿qué dices? No, sois unos socialfascistas, no sé qué. Mentira. El internacionalismo proletario, el ayudar a otras naciones indefensas en la liberación nacional de las colonias, es decir, eso es algo que solo viene de los marxistas, leninistas. De ahí que el tema Afganistán, por mucho que lo quieran disfrazar, amedrentar, si veis Rambo 3, hay una escena de Rambo 3 en la que dice, aquí estoy con los liberadores de la paz. Estos asesinos soviéticos durante decenas de años nos están masacrando como pueblo. Mentira. Hay que analizar la raíz del problema. Y solo hay que ver en imágenes el Afganistán del año 79, el Afganistán del año 2017. Si queremos mujeres con burka o mujeres sin burka. El tema de la religión, creo que es un tema también a analizar. Nosotros somos ateos, pero la Constitución soviética lo que hablaba era que la libertad religiosa existía, nunca o sea, ahí está la Catedral de San Basilio. Otra cosa es que se sufragasen ellos, el tema. No como aquí, que hay que restaurarles los palacetes, no pagan el IBI, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso estaba muy delimitado, separación de Iglesia y Estado. Y bueno, pues con el tema de lo de la caída de la URSS sí que quería comentar también un tema, que el otro día en Bilbao me encontré esta cosa. Debe estar mucho por Levante también, este tipo de periódicos rusos y tal. Es como una especie de deluxe ruso, así, ¿no? Si quieres, hasta por imágenes, bueno, voy a ver de qué va esto, ¿no? Y según bajaba antes a la Torrevieja, antes de ayer en el autobús, pues ya el año pasado me llamó la atención. Le dije a Ginés, digo, joder, si tenéis todos letreros en ruso aquí, se alquila coches en ruso, hipermercados chinos, no sé qué, rusos y tal. Yo creo que hay que dejar una cosa clara. Porque es que a veces nos ponemos tan nostálgicos que se nos va un poco la cabeza. Vladimir Putin no es comunista. Putin no tiene un sistema comunista. Putin es producto de ese sector que hace caer la Unión Soviética. Putin es un hombre de aparato de Boris Yeltsin. Putin era un coronel del ejército del KGB, en la RDA, cuando cae la RDA. Acordaros que en Rumanía le hacen caer ese tipo de agentes. La RDA es un golpe de Estado interno en el cual a Erich Honecker le quitan del aparato del partido y desaparecen varios miembros, algunos les dan infartos. En la dirección del PQ se empieza a morirse la gente también, al que no le falta un riñón como Andropov,
la diálisis mal hecha, a Chernenko le da una pulmonía, a Romanov se suicida, a Jerneyev también se suicida, no sé, todos se suicidaban también, todos les daba infartos, esas cosas. Eso ha quedado ahí. Entonces, yo entiendo que queramos ver a veces espejismos, pero porque escriban en cirílico o porque utilicen parte de nuestra imaginería para su beneficio o crear un nuevo nacionalismo ruso, no significa que sean la vanguardia obrera de Rusia. O sea, y voy a dar algunos datos objetivos para el tema. Hay un autor que para nada es comunista, Carlos Taibó, un especialista en países del este y en Rusia desde los años 80, y en su último libro, que tiene, cada poco ha hecho siempre, si no es de Ucrania, es de Chechenia o de la historia de Putin, la historia de Yeltsin. Y una de las cosas llamativas es que la sanidad rusa y la educación rusa solo en establecimientos ha bajado como 3/4 si antes había 8.000 hospitales, ahora tienen 2.500 públicos. Y en el tema educativo lo mismo. Entonces, analicemos esas cosas para ver realmente lo que hay. No nos dejemos llevar por el impulso romántico de que vemos la bandera del Reichstag en el desfile del 9 de mayo, que yo lo hago a propósito como jefe de Estado, aprovechando que el Ebro pasa por Logroño, pongo la águila bicéfala de los Romanov, y claro, como mi hermano mayor murió en el sitio de Leningrado, que es verdad, pues al final todos, no, Putin es de los nuestros y tal. Ahí lo que se está creando es una imaginería de nuevo nacionalismo ruso, que se ampara, necesita, como todo nacionalismo de Estado, necesitan crearse un pasado. Y por eso utilizan parte del pasado soviético para decir, que somos también nosotros. No, ojo. Que ahora en este momento el capitalismo ruso sea más, entre comillas, suave en materia imperialista frente a Estados Unidos, eso no significa que no deje de ser un Estado capitalista. Porque los puticlubs, los casinos, la mafia rusa, esa que tenemos por aquí, y esas cosas, de algún lado vienen. Y eso en el comunismo no existe. O como decía el camarada Fidel, si hace falta se les fusila. Un tráfico de drogas, y eso de la explotación sexual, como que no. Entonces, ojo con esas cosas. Yo sé que el corazoncito a veces nos lleva, y en ese sentido no dejéis de recordar que es un hombre de la inteligencia interna del partido y del propio sistema. Y están amparados por los partidos capitalistas. Otra cosa que sería analizar es qué ocurre con los partidos comunistas allá. Y ese sería otro análisis pues más complicado de hacer y también de entender ciertas cuestiones. Pues el mismo Partido Comunista de la Federación Rusa pues tiene sus propias contradicciones, como es la cuestión religiosa. Hay mucha gente ahora ortodoxa que está en el propio partido. Lo último que me consta es que el nieto de Leonidas Brezhnev estaba de militante, yo creo que se llama Yuri, dentro del partido. Tienen una historia en un momento dado muy importante cuando se enfrentan al aparato, pero también existen otros partidos de escisiones que han tenido. Entonces, bueno, hay que analizarlo en el contexto, en las zonas, daros cuenta que no es lo mismo Leningrado que Moscú, o pueblos de Krasnoyarsk en Siberia, que tienen zonas industriales. Pero ojo con el tema de los Putin de turno. Putin no habría llegado donde llegó si no está con Boris Yeltsin. Y os invito, si no, a leer las memorias de Boris Yeltsin, son 4 tomos ahí. Seguro que él no las hizo, pero es que hizo 2 memorias. Irónicamente, en una se las dedica a los drogadictos y a los hombres y mujeres con el SIDA. Y yo decía, será desgraciado, digo, pero si eres tú el que lo ha inyectado en el pueblo ruso ahora. Y bueno, ¿cuál? Sí, aparte de eso. Además, hay Vitaly Voronnikov en sus memorias habla en un momento dado que el Boris se quiere suicidar. Yo decía, qué pena. Digo, en el año 87, me voy del Soviet y tal, y con un cortaplumas en el despacho se intenta ahí como hacer una rajilla y tal. Vamos, que ya era un actor dramático de cuidar en el momento. Entonces, eso tenerlo siempre en cuenta con el tema de Putin. Claro que han utilizado el himno soviético y le han cambiado la letra.
Y yo soy el primero que escucha a Oleg Gazmanov, que te habla de yo nací en la Unión Soviética y me pongo a emocionar, pero luego lo analizo y digo, vamos a ver, ¿qué pinta Rasputín? ¿Qué pinta Romanov? Digo, si en el fondo lo que me está hablando es de una gran Rusia. O hay en una que parece que es una anti-OTAN, el vídeo, y se ve ahí todo el pueblo ruso en el Kremlin, pero joder, de repente empieza a volar. El aguilucho, es que no puedo con los pollos esos. Empieza ahí a volar, eso sí, con una estrella roja para darle el toque, y digo, ¿pero qué es esto? Y es que Vladimir lo que intenta es ser el ministro progresista que tuvo Nicolás II con la primera Duma, Stolypin. Entonces es una mezcla de soy un reformador, en el fondo soy un poco zar, pero mi pasado es soviético. Algo insólito también, que tenemos nazis en Rusia, los nacionalbolcheviques, que utilizan la hoz y el martillo negra con una efigie blanca y roja como la bandera nazi. Y dices, ¡re Dios! Y es la exaltación del imperio, porque para ellos la URSS es un imperio. Entonces, ojo con eso. Y con el tema de las nacionalidades, es un tema muy, muy peliagudo, porque el tema de Chechenia, por ejemplo, habría ahí para hacer libros enteros de que el interés general de todos ellos es el petróleo que hay allí en Grozny. Y curiosamente los mejores aviadores que tenía el ejército rojo eran chechenos en la guerra de Afganistán. Y de repente de la noche a la mañana todos se convierten en una especie de abatir, y lees testimonios de diferentes ópticas y te diferencian entre el soldado ruso normal, que lo consideran un compañero más, ellos como chechenos, a los de la contra, o digamos como los boinas verdes rusos. Ojito, que son asesinos en serie. Y eso está ahí desfilando por la Plaza Roja al lado de la bandera, pim, pam, una testosterona, y encima dicen, no, que hay mujeres desfilando y tal. O sea, ojo con lo del culto a la Kalashnikov y más, y Vladimir. Es que hay un montón por ahí de imágenes y de vídeos que he visto por ahí. Entonces, bueno, conclusión, por ir finalizando, pues que yo intento ahora un poco aquí daros 4 datos en torno al tema de lo que ha sido la Revolución Rusa y su progreso social, todas sus conquistas. Creo que es interesante el seguir leyendo y analizando todo aquello. Que hubo errores, claro que los hubo, pero eso no significa que de repente aquello se haya convertido como en la bestia negra a extirpar, sino que hay que sacar las buenas conclusiones de todos los logros que se hicieron. Y que los países que han subsistido, como el caso de Cuba, Corea o Vietnam, están intentando hacer lo que pueden de subsistiendo, y que muchas veces nos puede parecer a nosotros y nos generar debates, diciendo, ¿y por qué ahora existe ciertas negociaciones económicas con tal empresa o lo otro? Pero tenemos que entender que en este momento ellos no tienen a esa URSS que le daba petróleo, que había un bloqueo y mandaba a no sé cuántos técnicos a ayudar. Entonces, la adaptación de todos los países que quedan, simplemente lo que están intentando es sobrevivir a un contexto mundial de hecatombe, y que a veces se pueden dar las contradicciones, bueno, pues si es que están firmando con Putin, no sé qué tal. Una cosa son las políticas de Estado, que no es una contradicción, y otra cosa es el ideario realmente de esos países, que sí siguen siendo en esencia socialistas, y que muchas de sus cosas siguen con los mismos cánones que se hacían en la URSS, como el modelo de los profesores cubanos que van a cualquier parte del mundo, o médicos, o me estoy acordando ahora de la catástrofe de Chernóbil, que habría mucho que analizar del tema de Chernóbil, y cómo los cubanos se hicieron expertos en la lucha contra el cáncer, incluso muchos de esos niños ucranianos, bielorrusos y rusos que hoy en día son médicos formados en Cuba. Entonces eso es lo importante de todo este proceso. Y bueno, pues que muchas gracias por haberme aguantado este rato y bueno, pues aquí estamos.